mes de la Biblia. Eso lo deben tener ustedes claro en la mente, claro en el corazón. Y porque uno pregunta afuera qué se celebra en este mes y ahí mismo viene a la cabeza ¿qué? Pues si fueran los niños está bien, pero dicen el mes de Halloween, el mes de las brujas. Y entonces uno les tiene que corregir. Nosotros estamos para corregir. Es el mes de la Biblia. Porque ustedes lo dicen, no, porque lo pueden buscar en cualquier diccionario, lo pueden buscar en historia, porque no es un dato cristiano, es un dato universal de que el mes de octubre es el mes de la Biblia, porque en el año de 1517 Martín Lutero pegó las 95 tesis de la Reforma en la universidad, nada menos que en la Universidad de Wittenberg, la principal universidad que había en Inglaterra, y allí nació la Reforma, y nació entonces lo que es la Reforma a la Iglesia Católica o a la Iglesia tradicional, y nació la Iglesia cristiana. La Iglesia tradicional dice que ellos tienen autoridad sobre la Iglesia, sobre la Biblia. Entonces ellos se ponen sobre la Biblia y dicen, la Biblia nosotros podemos cambiarla, decir lo que quieran. Y Martín Lutero hizo lo contrario. Dijo, la Biblia es la autoridad de nosotros. Nosotros estamos debajo y nosotros hacemos lo que la Biblia dice. Entonces, esa es la Iglesia cristiana, los que nos sometemos bajo la Biblia. Usted y yo no estamos sueltos, ni podemos hacer lo que queramos. Usted y yo tenemos que vivir bajo los mandatos de la Biblia. Ayer, pastor, con este tema de la Biblia en enlace, pero fue muy tarde, ya iban siendo las 11 de la noche, dieron toda la historia de Martín Lutero. Muy interesante lo comentario. Amén. Entonces va a ser un mes donde vamos a predicar mucho sobre la palabra y la importancia de la palabra. Acabamos de salir de la oración y nos metemos con la palabra, y el tema de hoy lo he titulado el efecto que produce la lectura de la Biblia en el creyente. El efecto que produce la lectura de la Biblia en un creyente. Y vamos a centrarnos en un pasaje, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Hay dos versículos ahí clave para la enseñanza de esta mañana, pero quiero que leamos el contexto para que nos entonemos en lo que dice Isaías capítulo 40. ¿Ya están allí? Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Nosotros, ¿sí o no? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Cuando ustedes leen el contexto van a encontrar que esta palabra de consolaos, consolaos, pueblo mío, se está diciendo al pueblo que está en el exilio. Están en Babilonia, exiliados, y el Señor les está mandando decir, consuélense, consuélense, porque ya he decidido que su pecado ha sido pagado y que ustedes sencillamente van a recibir la bendición. Pero cuando venimos a nosotros, que nosotros no estamos exiliados, el Señor nos está diciendo, les tengo una sorpresa, consuélense, consuélense, pueblo mío, porque les tengo una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Ahí viene, verso 3. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cuál es esa voz que clamaba en el desierto? Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista, que predicaba en los desiertos, preparen el camino, el reino de Dios se ha acercado. Las buenas nuevas han llegado. Cada que ustedes escuchen hablar de buenas nuevas, son buenas noticias. Y buenas noticias es que tu pecado
ya ha sido pagado por Cristo. Tu pecado ha sido perdonado, que tú te puedes entregar a Cristo. ¿Quiénes? Todos esos que hay afuera. Y nosotros que ya estamos adentro, entender y valorar la sangre de nuestro Señor Jesús. Y entonces dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y baje de todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Estos versículos son muy hermosos, otro día se los predico, pero es que no me puedo quedar con la gana de explicar eso de que todo valle todo dice, todo valle sea alzado y baje de todo monte. Cuando transportaban los reyes, cuando un rey de una, por ejemplo, el rey de los filipenses o el rey de Persia, cuando lo iban a transportar lo cargaban en unas al hombro, eso se llamaba literas, y entonces ellos no podían coger una loma, por ejemplo, y llevarse el rey, entonces el rey allá como a punto de caerse, ¿cierto? Le tenían que mandar a arreglar la carretera, y entonces tenían que siempre caminar por plano. Es decir, tenían que rodear, si tenía que subir por una montaña, tenían que ir haciendo la plana, rodeando la montaña, pero el rey no se podía maltratar. Ahora lo que está diciendo es que viene el Señor y que debe encontrar tu corazón allanado, limpio de pecado, porque si no, Él no va a entrar ahí, que no se va a dejar maltratar por el pecado ni por ninguna otra cosa. Después les predico ese. Pero ese es bueno, ese es muy bueno. Y entonces dice el verso 5, y ahora sí se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces lo que está diciendo el Señor con Isaías es sencillamente, hay buenas nuevas para ustedes, Jerusalén, pero para nosotros hay buenas nuevas, porque el reino de Dios se va a acercar. El verso 6 y hasta el 8 nos interesa mucho. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿y qué tengo que decir a voces? ¿Qué es lo que hay que decir? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Es decir, que nosotros somos perecederos, y que las glorias que nosotros conseguimos, platica, fama, poder, esas glorias son como ¿qué? Como la flor, y se marchitan rapidito, eso es pasajero. Entonces dice el verso 7, la hierba se seca, es decir, nosotros, ¿sí? Y la flor se marchita, nuestras glorias, todo eso se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba del pueblo, ahí dice, somos como hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sí ven el contraste que hay aquí? Nosotros, que somos la hierba, nos marchitamos, la flor, nuestras glorias, lo que conseguimos se acaba, pero lo único que pertenece es que permanece, es la palabra de Dios para siempre, porque la palabra de Dios es el mismo Jesús. Es el mismo Dios, entonces va a estar para siempre. Entonces Dios nos ha dado a nosotros un tiempo en esta tierra, pero tenemos las buenas nuevas. Y si usted quiere vivir bueno en este ratico que Dios le dio en la tierra, llamemos ratico a 90 años, ¿cierto? Y si Dios nos dio 90 años y nos dio este ratico, si usted quiere vivir bueno, usted necesita la palabra de Dios. Usted necesita la palabra de Dios. Entonces, quiero que con base en estos versículos mirando lo efímeros que somos, lo transitorio que somos, lo poco que vivimos en esta tierra, valoremos el efecto de la Biblia cuando la leemos. Entonces, veamos un primer efecto de la Biblia en un creyente, un primer efecto. Cuando usted y yo leemos Biblia,
esto nos hace cristianos fuertes. Primero, nos hace cristianos fuertes. Ninguna persona quiere estar débil, ni física ni espiritualmente. Junto con la oración y la lectura de la palabra, es la forma más eficaz de recibir fortaleza espiritual. En otras palabras, ¿querés fortaleza espiritual? Entonces tenés que leer Biblia y tenés que orar, porque a nadie le gusta estar débil. Uno físicamente débil que se para de la cama y entonces vuelve y la mira y dice, ay no, yo no hay que poner un palo para la cama otra vez. Uno no quiere estar así. Y hay momentos muy difíciles en la vida en que uno sí se levanta y o hay personas que no, ojalá no me tuviera que levantar. Están débiles físicamente, pero esa debilidad física también se puede comparar con una debilidad espiritual donde uno no quiere nada. Muchas personas que fracasan en su vida espiritual fracasan debido a la ausencia de la palabra de Dios en su vida. Muchos fracasos en la vida de personas es porque no tienen Biblia para leer, ni interés por leer la Biblia, no se acercan a la palabra de Dios. Se hubieran podido evitar fracasos si aquellas personas se hubieran propuesto a leer y a estudiar la Biblia constante y disciplinadamente. La lectura diaria de la Biblia produce en nuestra vida espiritual lo que el alimento diario produce a nuestro cuerpo. Es decir, usted se alimenta diario con buena comida, comida no chatarra, sino comida que realmente necesita su cuerpo, y usted se va a sentir fortalecido físicamente. Pero para sentirse fortalecido espiritualmente, usted necesita leer Biblia. Con razón fue que el Señor dejó escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, usted, si no está leyendo Biblia, a usted le está faltando un alimento, y el más principal, el alimento espiritual. Nos hace cristianos fuertes, nos hace cristianos fuertes. Un cristiano fuerte es aquel que puede echar mano de la palabra en un momento de crisis y recordar, el Señor dice tal cosa en su Biblia, defenderse con la Biblia. Entonces usted y yo necesitamos leer Biblia para ser cristianos fuertes, para ser cristianos que realmente tengamos fortaleza en Dios. Segundo, otro efecto de la Biblia en el creyente: la Biblia nos da seguridad en cuanto a lo que creemos. La Biblia nos da seguridad en cuanto a lo que creemos. Las primeras dificultades que enfrenta un nuevo creyente son las dudas en cuanto a lo que creemos. Nosotros, cuando empezamos a andar en el cristianismo, nos llenamos de dudas. Yo fui uno que sencillamente, cuando empecé a andar en el cristianismo, a leer Biblia, yo me llené de dudas, porque yo no podía entender cómo era posible que yo fuera salvo. Tan pecador que había sido, tan fregado este negrito. Y entonces yo llegaba y decía, está bien, Señor, y yo me sentaba. Yo recuerdo que me sentaba no en la casa, sino que yo salía a trotar, a caminar, me sentaba por allá en una manguita y yo decía, Señor, esto es cierto, y miraba al cielo. Es cierto que uno es salvo por gracia. Yo no entendía la gracia, y entonces yo empezaba a enumerarle pecados al Señor, y yo, Señor, yo he sido mentirosito, está bien, y le iba aumentando el tamaño del pecado y le iba diciendo los grandes, y yo no podía creer que el Señor me hubiera perdonado esos pecados que para mí eran grandes. Yo no podía creer eso. ¿Por qué? Porque yo no leía toda la Biblia, yo leía pedacitos.
Y entonces cuando usted no lee la Biblia, usted está lleno de dudas. Y usted no puede creer todo lo que Dios le está diciendo. Lo que Dios promete y lo que Dios entrega en las manos de nosotros es muy grande. Es como si le pusieran un regalo grande en sus manos y apenas se lo descargan, las manos se le caen, porque usted no es capaz de sostenerlo. Así es de grande el milagro que Dios ha puesto en nuestras manos. Es maravilloso. Parece ser una fantasía. Parece ser una fantasía que nosotros, caminando por estas calles de Envigado, Itagüí, de Medellín, seamos salvos. Y nos encontramos con personas que no son salvas y hay esa gran diferencia. Yo soy hijo de Dios y él es una criatura de Dios. Eso parece una fantasía. Parece una fantasía que yo pueda conversar con el Dios Todopoderoso del cielo y me escuche una oración y me responda. Parece una fantasía. Y entonces el enemigo también utiliza poner esas dudas en nuestro corazón si uno no conoce la Escritura con certeza. Entonces, por eso es que usted y yo necesitamos leer Biblia, porque a la medida que vamos leyendo Biblia, entonces vamos creyendo en todas esas verdades. Se nos da la seguridad, esto lo dice Dios. Hay personas que se han salido de la iglesia sencillamente porque en un principio oyen, pero luego no leen más, no se alimentan de la Biblia. Y entonces el diablo coge y les quita la semilla que les puso y los deja afuera. Y yo una vez estuve en la iglesia, yo iba a la iglesia cristiana, pero no volví a leer Biblia. Y entonces el diablo utiliza esa falta de leer la palabra para desanimarlo. Cuanto más se conoce la Biblia, más sólida se vuelve nuestra fe. Cuanto más se entiende la Biblia, se hace parte de nosotros. Si usted desea disfrutar de la seguridad de la salvación, usted tiene que leer Biblia. ¿Saben ustedes por qué la gente allá no cree en la salvación por fe? Porque no han leído la Biblia. Porque no la han leído. Entonces uno va y les dice, y vea qué dice. Pero si leen el versículo y no vuelven a leer la Biblia, ellos no creen en la salvación. Ellos creen que tienen que ir a prender velas, ellos creen que tienen que hacer buenas obras, ellos creen que se lo ganan por sus méritos. No, sencillamente no leen Biblia. Y entonces aquí hay una cantidad de bendiciones que la gente no las ha cogido porque no las leen. Entonces, ¿cómo hago yo para disfrutar de la seguridad de la salvación? Leyendo Biblia, lo que a mí me pasó. Al fin un día comprendí que la salvación no era cosa mía, sino que leí versículos como Efesios capítulo 2, verso 8, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y este es un don de Dios. Y me puse a estudiar qué significa gracia, algo inmerecido. Y al fin un día me paré y dije, Señor, yo hoy salvo. Tú me perdonaste y me puse muy contento. Y mantengo muy contento porque me perdonó todos los pecados. Y cuando el diablo me molesta, le digo, yo estoy perdonado, punto, usted no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué vos eras de eso? Sí, claro que sí, yo era, pero ya no doy perdonado. Pero es porque he leído Biblia y porque tengo la seguridad de la salvación. Si usted quiere tener seguridad sobre la fe, tiene que leer Biblia. Si usted quiere tener seguridad sobre el amor de Dios, porque hay personas que dicen, es que Dios ama más allí, Dios ama más allá, Dios a mí no me ama tanto. Pero si usted quiere tener seguridad sobre la salvación, lea Biblia para que vea que usted es tan amado como todos los demás, como Moisés, como Abraham, como Daniel, como todos los demás. Entonces, sencillamente, si usted quiere tener seguridad sobre la fidelidad de Dios, que Dios es fiel, lea Biblia. Si usted quiere tener seguridad sobre la misericordia, lea Biblia. Si usted tiene seguridad sobre la ira de Dios cuando hay pecadores, lea Biblia, de que Dios suelta su ira.
Y si usted tiene seguridad sobre que habrá un juicio, lea la Biblia, porque así la Biblia le dice. Entonces usted y yo debemos comenzar a estudiar la palabra, seguido, ya que la palabra constituye la única fuente para obtener la seguridad. ¿Quiere seguridad? Lea Biblia. No le coma cuento a nadie, lea Biblia. Y así usted sencillamente se va asegurando. Entonces, llevamos dos efectos importantes. El primer efecto de leer la palabra es que nos hace cristianos fuertes, porque nosotros somos como la hierba, dice Isaías. Y si no tenemos la palabra, ahí sí, menos que la hierba. Nos hace cristianos fuertes y nos da seguridad en cuanto a lo que creemos. Un tercer efecto de leer la palabra: nos limpia de todo pecado. La palabra nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios tiene un efecto purificador en el creyente. Amén. Jesús hizo una oración y dijo: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Entonces, cuando yo voy leyendo palabra, la palabra tiene un poder de santificar, me va santificando. Yo digo, yo acabé de leer y aquí dice tal cosa, y entonces yo tengo que apartarme de ese pecado que la palabra me va hablando, me va mostrando. Entonces, la palabra nos va limpiando mientras pasa por nuestra mente, mientras pasa por nuestro corazón. La Biblia dice que los discípulos, en Juan capítulo 15, Jesús le dice a los discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra. Ustedes ya están limpios por la palabra que han oído. Entonces, esa palabra va cobrando como fuerza en nosotros y nos va enseñando lo que es bueno y nos va enseñando lo que no le agrada a Dios. Y entonces, como un proceso espiritual y automático, esos mandamientos de Dios que voy leyendo se van grabando en lo más profundo de mi subconsciente, y cuando se presenta la oferta, la oportunidad de pecar, la palabra sale a flote y dice: cuidado, eso no es para vos, vos leíste en la Biblia tal cosa. Por eso es que la palabra nos va santificando a medida que la leemos. Todo creyente y un nuevo creyente necesita saber con claridad lo que es pecado y lo que no es. Y ¿sabe qué? Esto de definir qué es pecado y qué no es pecado, esto no nos toca a nosotros. Porque si fuera por nosotros, tener dos mujeres no es pecado. Si fuera por nosotros, ¿cierto? Si fuera por nosotros, decir mentiras, engañar a otra persona no es pecado. Porque es que es una mentirita piadosa. Y entonces Dios no dejó eso a criterio de nosotros. Dios ya determinó en la Biblia qué es pecado y qué no es pecado. Está en la ley de Él. Usted lee la Biblia y dice qué es pecado y qué no es pecado. Y entonces usted no tiene que inventarse nada. Hoy en día encontramos gente diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hoy en día encontramos gente de ese tamaño que sencillamente se acomoda. Y entonces usted encuentra un muchachito de 14 o 15 años o una muchachita de 14 o 15 años y diciendo: en el colegio me están haciendo bullying porque todavía soy virgen. Y eso no es pecado, porque todas las niñas de quinto, sexto, séptimo ya lo están haciendo. Y a mí me están haciendo bullying por eso. Y entonces se supone que no es pecado. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá para decirle ya la Biblia? Venga, que yo le leo que sí es pecado. Usted no tiene por qué meterse en esos asuntos. Para una mamá, de pronto ella decide que no es pecado comprarle anticonceptivos a la hija, pero lo está decidiendo ella. ¿Por qué no lee Biblia a ver qué dice el Señor? Entonces se dan cuenta que nosotros estamos apropiándonos de algo que solamente le pertenece a Dios. Dios ya dijo que era pecado. Dios ya dijo que era pecado y que no era pecado.
Entonces yo no tengo sino que leer la Biblia, yo no me tengo que inventar nada, ni ponerme a pensar que estoy viviendo en una nueva era y que yo puedo tomar decisiones. Hermanos, cuando yo leo la Biblia se aclara toda duda respecto a la pureza de cualquier cosa que no estemos seguros. ¿Sí? En los colegios les enseñan a los niños, a los muchachos, usted se puede autosatisfacer usted mismo, y eso no es pecado. Que no vienen y leen la Biblia sus maestros y los hacen impuros, los enseñan a ser impuros. Sencillamente, con cualquier cosa que nosotros no estemos seguros en cuanto a lo que es pecado, la Biblia nos asiste. El Salmo 119, verso 9 dice, busquemos ese versículo: ¿con qué limpiará el joven o el hombre o la mujer su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con guardar la palabra de Dios. Así es que se guarda el camino. Entonces, hermanos, el que estudia la Biblia va a aprender a distinguir lo que es pecado y será limpio de su pecado, pues al aprender a identificarlo, lo puede evitar. Lo puede evitar. Hermano, yo les he dicho muchas veces esta frase: la Biblia, leer Biblia, te aparta del pecado. Pecar te aparta de leer Biblia. Ay, si no haga usted el ensayo, si no, mírese. Cuando usted dice una mentira, cuando usted ya sabe que cometió un pecado, usted ese día no quiere hacer un devocional. ¿Por qué? Porque se está a enfrentar con la palabra y porque el pecado le está estorbando y le está martillando. Y dice, vos vas a hacer un devocional con eso que todavía tenés en el corazón. Y cuando uno lee Biblia, entonces el pecado lo visita y uno dice, no, yo estoy con la palabra, yo estoy con la Biblia. Leer Biblia te aleja del pecado, pecar te aleja de la Biblia. Entonces la Biblia nos produce el efecto de que nos aleja del pecado. Lea Biblia, y siempre va a leer Biblia, porque uno dice, es que ya la leí. Que no le pase a usted como un misionero que mandaron para las tierras de Mauritania, por allá, para la África de los musulmanes, y entonces era muy novato y lo mandaron allá de misionero, y a los 3 meses llamó al pastor aquí en Medellín y le dice, pastor, ya acabé de predicar la Biblia, ¿con qué sigo? 3 meses. Si usted ya leyó la Biblia, ¿con qué sigue? Pues leyendo Biblia, porque es que la Biblia es un mar profundo, la Biblia es un océano profundo sin fondo, y usted puede vivir 500 años y usted no alcanza a entender la Biblia completamente. Y usted puede dedicarse a andar por las orillitas con el agua a la rodilla nomás, o usted puede centrarse y bucear en lo profundo de la Biblia y todavía no encuentra el fondo. Entonces uno siempre tiene que leer Biblia. Así diga que ya escuchó, o que ya leyó, o que ya se sabe ese pasaje, una coma, una tilde, una palabra mal leída, la comprensión de una frase, le abren otro mundo que usted no tenía antes. Hay que leer la Biblia. Otro efecto que produce en el creyente es que la Biblia a nosotros nos informa de nuestros deberes como cristianos. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que está llena de mandamientos. Mandamientos que Dios dejó establecidos para que nosotros, su pueblo, los obedezcamos. Estos mandamientos son parte de nuestro bien. Cada uno de ellos fue diseñado por el Señor para evitarnos algún mal,
para evitarnos algún sufrimiento en el futuro. Así que cuando usted lee Biblia y obedece esos mandamientos, usted se está trayendo una vida de placer, de gozo, una vida de bendición, una vida que lo enriquece y que le garantiza la vida eterna. Es necesario que nosotros cumplamos esos mandamientos. Salmo 19:8. Miren eso. Dice, bájalo un poquito. Ahí. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? ¿Y qué más hacen? Que alegran el corazón. ¿A usted lo ponen tristes los mandamientos del Señor? Escuchen, ningún mandamiento del Señor es gravoso. Ningún mandamiento del Señor es para hacerte mal. Ningún mandamiento del Señor te está apartando de un placer o de una bendición. Porque los mandamientos que Él dejó escritos son para tu bien. Son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Entonces yo debo estar feliz cuando tengo un mandato del Señor, porque con ese mandato, si yo lo cumplo, el Señor me da una gran bendición. El Señor me da una gran bendición. ¿Saben uno de los mandatos que más nos duele a nosotros? Hablar de diezmos. Como íbamos de bien. Pero resulta que es un mandato del Señor y resulta que esos mandatos alegran ¿qué? Porque ¿quién es el más bendecido cuando diezma? ¿O será el Señor? El Señor no necesita nada. El Señor no necesita nada, pero el Señor quiere bendecirte a vos. Y te está diciendo, voy a ver cómo es tu corazón. Tenés estos 100,000 pesitos. Y entonces uno y enseguida te dice, saca 10. Ay, Señor, hombre, usted no me dio 100 pues. Pero ¿quién te lo dio? Señor, vos. Pero ¿y por qué no me puedes dar 10 para mi reino? Y solamente Él no lo necesita, sino que está probando tu corazón para bendecirte más. Si uno entendiera esto, hombre, si uno entendiera esto de que es que el Señor ahí no dejó nada escrito que te perjudique, nada escrito que te dañe, ahí no hay nada. Todos los mandamientos de Él alegran el corazón. Sus preceptos son puros que alumbran nuestros ojos, dice la Biblia. Miren lo que le dijo, lo que dejó escrito Moisés en Éxodo capítulo 15, el verso 26. Para el pueblo de Dios, para nosotros. Y Moisés dijo, si oyereis ¿qué? Atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, miren esto, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es decir, ¿quieres sanidad? ¿Quieres cuidado? Entonces guarda mis mandamientos. Todo lo que hermano, no es sino obedecerle a Dios. Entonces cuando yo leo Biblia, yo entiendo que Dios me está dando unos mandatos, pero para bendecirme a mí, para bendecirme, para llenarme de todas sus bendiciones. Además, la Biblia nos dice qué es lo que nos pertenece como hijos de Dios. Escuchen, hermanos, la Biblia está llena de promesas. Promesas que nos pertenecen a nosotros como hijos. Miren, se han dado casos de personas que se van de la casa y el papá deja una herencia y ellos viven arrastrados, pobres, miserables, y no saben que tienen una herencia. No saben que tienen una herencia. Hasta que alguno resulta por ahí ya viejito, usted tiene una herencia, usted era hijo de fulano de tal, usted tiene una herencia en tal parte, vaya y hable allá. Y ya aparecen con la tumba en la espalda y a reclamar la herencia.
se la habían perdido porque no sabían. Así es con la Biblia. Hay mucha gente que se están perdiendo bendiciones porque no saben que están ahí, porque no leen la palabra. Hombre, ¿cuánto vale una Biblia? ¿Cuánto vale una Biblia para que vos no tengas una Biblia? Está al alcance, y sobre todo en estas tierras del occidente, nosotros, y esto es favorable. En las tierras de los musulmanes usted no puede tener una Biblia. Lo mandan a consejo de guerra, lo cuelgan. Pero en estas tierras tenemos la bendición de esta libertad. Nosotros podemos tener una Biblia y leer esas promesas que ahí están escritas y que sencillamente las podemos disfrutar. Entonces, de principio a fin de las Escrituras hay bendiciones, hay promesas que el Señor ha dejado para todos los que le aman. El Señor nos promete tantas cosas porque lo que dicen los paisas es cierto. Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Él tiene más que darnos que nosotros que pedirles. Y hay muchos que no disfrutan de estas bendiciones simplemente porque no las conocen, porque no han leído Biblia. La lectura de la palabra de Dios nos da información acerca de todas las bendiciones espirituales que hay allí para sus hijos. Pablo dejó escrito cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Son las que están preparadas para los que amamos a Dios. Entonces hay muchas cosas preciosas allí para nosotros. Escuchen otro efecto de la Biblia. Nos orienta en las decisiones de la vida. La Biblia nos orienta en las decisiones de la vida. La Biblia es el mejor manual que hay sobre el comportamiento humano. No se ha escrito un libro tan especial que nos enseñe a nosotros a tener un comportamiento humano. Uno lee libros, uno encuentra libros en la Biblia. ¿Quiere ser un buen papá? El mejor papá del mundo, y hay un libro. ¿Quiere ser una buena esposa? La mejor esposa del mundo, y hay un libro. ¿Por qué no lee la Biblia? Que en la Biblia está el mejor compendio de cuál es nuestro comportamiento. La Biblia te dice cómo ser un buen papá, el mejor papá. Te dice cómo ser un buen esposo, el mejor esposo. Te dice cómo ser un buen hijo. Te dice cómo ser un buen siervo de Dios. La Biblia tiene para una mujer cómo ser una buena mamá, cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena sierva. Es el mejor compendio para el comportamiento humano. Aquí está toda la sabiduría de Dios para enseñarnos a vivir. Y entonces, hermanos, si nosotros tenemos que tomar decisiones, usted no tiene que someterse a un angustioso proceso de reflexión para tomar una decisión adecuada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo me tomo esta decisión? ¿Me caso o no me caso? Y empieza. Y tengo este hijo, no lo tengo. Y entonces de tal cosa. Y empieza a preguntar. ¿Por qué no lee Biblia? ¿Por qué no lee Biblia? Cuando usted tiene Biblia, usted dice, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Y así usted sencillamente, para tomar decisiones, usted sí escucha a otras personas, sí los escucha, pero usted tiene que escuchar a Dios. Por ahí dicen que el que no atiende consejos, eso quiere decir que se basa en la experiencia de los otros. Pero esos otros también se equivocaron muchas veces. Usted llega viejo y pasa de viejos y escucha a Dios. Usted escucha a Dios y va a la fija con todo. Entonces es necesario, para tomar decisiones, buscar a Dios, buscar la Biblia. ¿Qué dice Dios? Hermano, no se enfrasquen en cosas que ya están escritas, que ya Dios puede resolver.
Dedíquense, pregúntenle a una persona que haya estudiado más Biblia, pregúntenle al pastor, pregúntenle a una persona, dígale, ¿qué dice Dios con respecto a eso? Ustedes saben que la Biblia dice que los hombres o las mujeres podemos tener decisiones sobre los hijos, es decir, cuántos hijos tenemos o cuántos no tenemos. Vayan a un versículo y se quedan pensando en él, porque hoy, otro día los predico también. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Si ustedes le preguntan a las viejitas, dicen, todos los que el Señor les mande. Todo lo que el Señor les mande. Pero Juan capítulo 1 dice, en el verso 12, miren esto, y que quiero que lo reflexionen para después. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre ni... De voluntad de carne. ¿Qué quiere decir voluntad de carne? Yo tomo decisiones. Ni de voluntad de varón, sino... Entonces, los cristianos, escúchenme bien lo que dice el versículo. Los cristianos somos engendrados por voluntad de Dios, porque nos hace hijos espirituales, hijos de Dios. Pero los humanos tenemos voluntad para tener los hijos. Tremendo, ¿no? De voluntad de carne, voluntad de varón. Por eso es bueno venir al Instituto Bíblico. Acuérdense que tiene una tarea. Listo. Entonces, hermanos, Dios a nosotros sencillamente nos informa las promesas que nosotros tenemos. Promesas. Vayan a 2 de Pedro capítulo 1, verso 4. 2 de Pedro 1, 4. Busquemos allí. Y dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, que nosotros tenemos esas promesas para parecernos a Jesús, pero no se le olvide esto. Tienen que huir de la corrupción, tienen que ser cristianos, huir del mundo. Y miremos un último punto de los efectos de la Biblia en nuestra vida. Leer Biblia te garantiza el éxito. Leer Biblia te garantiza el éxito. Todos anhelamos tener éxito y ponemos los hijos a estudiar y algún día va a ser exitoso en el campo de la actividad que ha elegido. Pero la lectura de la Biblia nos enseña cómo prosperar. La lectura de la Biblia nos enseña cómo conducirnos para que todo nos salga bien. En la Biblia se nos revela el secreto de Dios para alcanzar el éxito. Por todas las páginas de la Biblia están incrustados los más profundos y reveladores consejos de Dios para llegar al triunfo. ¿Quieres éxito en tu vida? Lee Biblia. Lee Biblia, porque así te vas a relacionar bien con los demás, porque así vas a ser esa persona que Dios quiere, Dios te va a usar. Leyendo Biblia sencillamente te garantiza el éxito. Josué capítulo 1 verso 8 lo dejó bien claro para los israelitas y para nosotros. Josué 1:8, miren esto, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Miren, lo estás leyendo y lo estás enseñando, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro, en la Biblia, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que guardes y hagas conforme. Es un manual de vida.
Porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Qué es todo? Todo en la familia, en el trabajo, en la salud. ¿Cómo? Leyendo Biblia. Ay, hermano, leyendo Biblia. Leyendo Biblia. Es que nosotros logramos el éxito. Meditar, reflexionar diariamente en la palabra de Dios nos llevará a descubrir y a descifrar los consejos de Dios, y a la vez esos consejos se mantienen frescos en nuestra mente y en nuestro corazón y nos garantizan el éxito que todos buscamos. El éxito que todos buscamos. Esta semana me llamó una señora y me dijo: pastor, estoy en el parqueadero, voy a sacar el carro, pero hay otra señora que puso una camioneta grande y no me deja salir y me está estorbando, y entonces ella está haciendo una vuelta ahí en una taquilla y yo fui y esa señora se enojó y me dijo: espere si le da la gana, o ve a ver si usted lo saca, o sáquelo por donde usted pueda. ¿Qué hago, pastor? No le contesté nada, porque yo soy pastor. No peleé con ella, no le contesté nada. Deje que espere, la tenga pastor, aquí me tengo que ir. Y yo: deje que esperarla. Usted o dañe el carro si lo saca, o tal cosa, o le dañe el de ella. Espérese. Pues me contó después que la señora llegó y le dijo: ¿usted tiene mucho afán o qué? De esas, pues, arrogantes, ¿sí? Y entonces ella le contestó mal y le dijo: sí, yo tengo mucho afán, además usted, ¿para qué lo puso ahí si sabía que me estaba estorbando el camino? Y entonces se dijeron unas cuantas cosas. Después la dueña de la camioneta le abrió paso y se quedó estorbándola, no la dejaba salir. Y entonces, como buscándole problemas. Y entonces yo le digo: ¿qué hiciste? Ay, no, pastor, yo tenía unas ganas de bajarme del carro y decir unas cuantas cosas. Y bueno, al fin de cuentas, ella me llamó para decirme que hiciera una oración por ella, porque estaba con una ira, porque no dijo unas cosas que quería decir, porque no se desahogó, mejor dicho, ¿cierto? La respuesta mía es: eso tenemos que ser los cristianos. Estamos viviendo en un ambiente donde a uno lo insultan, donde a uno nada más horrible que le estén pitando a uno apenas prende el semáforo, y ¿sí o no, Ramiro? Y ya, no es bueno. Nada más horrible que eso. Y yo: estamos viviendo en un ambiente donde nosotros tenemos que mostrar nuestro cristianismo. Evitaste un problema, no le dañaste el carro, no te dañó el tuyo, no se fueron a las manos, no se cogieron de las mechas. Listo, está bien, gracias a Dios por eso. Ahora oremos porque Dios no dejó pasar nada, ¿sí? Pero la ira de ella era por no poder haber desahogado en ese momento esa ira que tenía. Todo te saldrá bien. Recuerde la palabra. En este ambiente donde vivimos, para que todo le salga bien, usted tiene que tener paciencia, usted tiene que recordar que es cristiano, usted tiene que recordar que usted no es el que inicia la pelea. Entonces, hermanos, sencillamente esa palabra, cuando yo la leo, me garantiza el éxito en el día, me garantiza la bendición. El Salmo 1, terminamos ahí, dice: bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuándo? Hoy, porque está leyendo la palabra, entonces no se mete en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. ¿Cuándo? Hoy. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Esa persona entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esas somos las personas que leemos Biblia. Póngase en pie, damos gracias a Dios, y les voy a hacer un resumen mientras oramos. El efecto de la Biblia en la persona que lee la Biblia: te hace cristiano fuerte, te da seguridad en cuanto a lo que crees, te limpia del pecado, te informa de los deberes cristianos, te informa de las promesas que Dios te ha hecho, te ayuda a tomar decisiones en la vida y te garantiza el éxito. ¿Cómo no leer Biblia? Si usted no tiene Biblia, hable conmigo, yo le consigo una. Y si usted tiene Biblia y no la lee, hable también conmigo, que por lo menos oro por vos, para que Dios te ayude a que cojas la Biblia y la lea. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Le damos gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu santo nombre. Estamos en el mes de la Biblia y no debía ser un mes. Sí lo celebramos porque fue esa revolución protestante contra la idolatría, contra el engaño. Sí lo celebramos, pero sobre todo, Señor, que en nuestro corazón quede implantado que si queremos ser cristianos fuertes, nosotros necesitamos leer tu palabra. Que si necesitamos, bendito Dios, tenemos dudas en cuanto a algo, no creemos en la salvación o no creemos que tú nos ames, eso nos lo da leyendo Biblia, eso nos da la seguridad. Padre Santo, nos enseñas también que en la medida, Padre, en que nosotros leemos Biblia, vamos siendo limpios del pecado, porque leer Biblia me aparta del pecado, Señor, y el pecado cuando lo cometo, pues me aparta de la Biblia, Señor. Padre Santo, gracias, porque entiendo que allí se me dan los deberes, bendito Dios, los mandamientos tuyos no son gravosos. Permite, Señor, que cuando lea la Biblia, lo que ahí dice yo lo ponga en práctica, porque definitivamente es un bien para mí. Y gracias, amado Dios, por ser tus hijos. Cuántas cosas nos hemos perdido por no leer tu palabra, porque no sabíamos que esas promesas estaban allí. Y yo te pido, Señor, que no solo en este mes, sino en este resto de año y años que vienen, nosotros seamos cristianos exitosos, porque todo nos saldrá bien cuando leemos tu palabra. En Cristo Jesús, gloria y honra para ti. Amén. Amén. Y amén. Dios me les guarde, me les bendiga. Estamos hablando. Bendiciones.